Aire. A literalmente. mí, yo más que presentar, quiero provocar, ya que Sergio nos va a deleitar con algunas reflexiones y algunas diapos que preparó, pero quiero provocar antes. ¿No es cierto acaso que si yo tengo una paciente que está cuidando a su marido que se está deteriorando, está con una demencia progresiva, y está cada día esto siendo más duro y más difícil y la adaptación le está costando mucho y uno podría sospechar que hay algunos síntomas de fatiga de materiales, como lo vemos, ¿no? Eh, yo considero seriamente la posibilidad de medicar de alguna forma antes de que ocurra lo que sabemos casi, no sé cómo, porque creemos que somos pitonizos a lo mejor, pero que creemos que sabemos que va a ocurrir y entonces actuamos un poquito como con medicina preventiva, psiquiatría preventiva. Ejemplo 1. Sé que el duelo de la pérdida de esta persona va a significar una catástrofe en la vida de Juanita y ya veo que la enfermedad terminal de su ser querido está provocando síntomas iniciales que podríamos llamar síntomas de estrés, de angustia, anticipación de lo que viene, ¿no? Y considero como tratante seriamente poner un poquito de algo, podemos hablar de qué, pero lo que quiero decir es que este tipo de sensaciones como tratantes no son impensadas, no son desconocidas para nosotros, son más bien habituales, ¿no? Entonces, ¿en qué medida lo que nos enfrenta la pandemia hoy día no tiene algo de eso, ¿no? De decir cómo cuidamos a nuestros pacientes o a aquellos que todavía no son pacientes, de que no se conviertan en pacientes, y cuando en el cuidado podemos incluso hacer cosas que podrían no solo no cuidar, sino que perjudicar de alguna forma, ¿no? O dañar. Y por supuesto que cada caso va a ser distinto en cuanto, si lo cuidamos a este preventivamente, le podemos hacer mucho daño. Si lo cuidamos a este preventivamente, dándole algo, a lo mejor le podemos hacer poquito daño. Y de esas cosas es lo que podríamos entrar hoy día a conversar. Creo que es un tema muy relevante. En esta manera que lo hemos estado haciendo, queridos colegas, que yo creo que ha sido bueno para nosotros y ha sido bueno, creemos y espero, para la gente que también nos ha seguido, que es una manera un poquito así como deslenguada. Sergio tiene el doctorado en aquello, pero todos podemos hacer un poco de eso, en el sentido de atrevernos a salir de las leyes que nos han acompañado por mucho tiempo, de los ritos, de los lugares comunes, a veces de nuestra disciplina, que algunos nos acompañan por décadas. Entonces, yo creo que es interesante. La pandemia como que nos ha dado la oportunidad de hablar de muchos temas, pero como comentar temas. Estamos como recomentando cosas que todos sabemos, pero con esta perspectiva que nos abre y que nos sensibiliza el momento que nos toca vivir. Esa sería mi introducción para el día de hoy. No sé, Danilo, ¿cómo quisieras introducir este tópico antes de pasarle la palabra a Sergio? No, yo le daría la palabra a Sergio nomás y decirle a la gente que lo que estábamos conversando era que la manera más sencilla, creo yo, de seguir el programa, en el sentido de saber qué es lo que va a ocurrir, es que se suscriban al Facebook. ¿Ya? Yo ya ahí coloqué el Facebook, ahora lo voy a colocar de nuevo en el chat, porque ahí están apareciendo de qué vamos a hablar, o si hay alguna otra actividad extra. No siempre les podemos mandar a todos, o a veces hay dificultades con los correos, pero eso, solamente eso. Así que Sí, suena tonto decirlo, creo que todos lo saben, pero no tenemos, lo estamos haciendo como decimos en la Argentina, de onda esto, entonces por momentos nos cuesta contestar todos los correos de manera individual y nada, uno intenta, pero estamos todos, me refiero a nosotros tres y todos los que están escuchando, tapados de mensajes en estos momentos y uno quiere, pero a veces se le pasa o no lo puede hacer con la prestancia que debería. Así que sí, por Facebook es lo más fácil y le ponen que seguir esa página de Facebook y ya les va llegando a su propio Facebook los mensajes. Bueno, nada, me quedé pensando con justo el ejemplo que diste, nada, demoledor, pero bueno, me refiero a ese caso. Pero vamos entonces a repasar el racional de este título, si se quiere, atrevido. Afortunadamente nadie se enojó, es decir, cuando lo pensamos,
imaginé que alguno podía decir, ¿cómo dicen una cosa así? La idea es tener una idea provocativa para poder pensar en conjunto estas cuestiones, ¿no? Y la idea es, ¿y por qué en una situación como esta no tomamos antidepresivos todos, todos preventivamente? Y repasemos un poco cuál sería el racional de esa idea. Primero, esta diapositiva que yo creo que va a quedar como la diapositiva más usada durante la pandemia de COVID-19. Ustedes apareció casi al principio y muestran las famosas 4 curvas, ¿no? Y esta diapositiva no solo es famosa, sino que está guiando esta idea, el racional de mucha gente a la hora de pensar estos problemas. Es decir, que está la curva del COVID, pero la cuarta, y si miran en esta diapositiva, la más importante respecto del área bajo la curva, es la del trauma psíquico, ¿no? Y el trauma económico. Así que presupone que lo peor del COVID va a ser el impacto psíquico, social y económico. Entonces, esto como primera situación. La segunda es que sobre esta suposición ha habido una predicción catastrófica en torno al peor outcome que tenemos en psiquiatría, que es el suicidio, ¿no? Ya lo charlamos 2 veces, pero bueno, esto está dando vueltas en el aire. Y esto acaba de salir, este es el paper que publicó Sartorius, entre otros colegas, en JAMA, en JAMA, no, en Lancet, perdón. Lancet Psychiatry hoy mismo, en donde recuerdan algo, que es que antes de la pandemia del COVID-19, las enfermedades mentales, concretamente la depresión y la ansiedad, estaban al tope, lejos de las causas de costos en salud mental o de carga en salud a nivel mundial, ¿no? Y cuando uno dice que la depresión es la principal causa de problemas de salud y discapacidad en todo el mundo, hay que recordar que lo dice es la Organización Mundial de la Salud. Es decir, es la entidad que hasta esta situación era como un pilar de confianza, y esas estimaciones de costos, la verdad que no solo la han hecho, en realidad vienen básicamente las primeras de la Escuela de Salud Pública de Harvard, pero hoy por hoy es algo que repetimos continuamente, de que las depresiones son la causa primaria de costos de salud en todo el mundo, y esto es hace 2 años atrás, 3. Y la otra cuestión que la Organización Mundial de la Salud muestra es que el número de personas con ansiedad y depresión va en aumento y que el costo asociado a estas enfermedades va en aumento. Entonces, estamos ante una epidemia previa, que era la de trastornos ansiosos y depresivos, con un incremento progresivo de los costos a nivel mundial, y esto dicho tanto por una entidad como el Banco Mundial como por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, simplemente para decirlo, estamos entre colegas, ¿no? Depresión y ansiedad, todos sabemos que es una enorme fuente de sufrimientos, nada duele más que la depresión y la ansiedad. La gente que ha tenido enfermedades físicas muy, muy graves, como pueden ser, por ejemplo, el cáncer, y ha tenido al mismo tiempo depresión, lo dice, el peor momento de mi vida fue la depresión, no la quimioterapia, no las operaciones, no la posibilidad de morir, fue estar deprimido o sufrir ataques de pánico. Como dijimos, son la causa de los mayores costos a nivel de salud a nivel mundial. Hay un background que a favor de que tanto la depresión como la ansiedad produciría daños estructurales permanentes en el sistema nervioso central. Toda la gente que está siguiendo la hipótesis de la neuroinflamación, en el fondo dice eso: cada vez que me deprimo, cada vez que tengo un trastorno de ansiedad, por el aumento de citoquinas, de corticosteroides, de glutamato, pierdo estructura cerebral, y al final la cuarta peso que generan estas enfermedades es el estigma social, es enorme, todos lo sabemos. Así que estamos hablando de algo muy, muy grave, más allá de los números. Y por otro lado tenemos unos actores terapéuticos que, como van a ver, de una enorme difusión. Nos estamos refiriendo a los antidepresivos, que son igualmente eficaces en el tratamiento de los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad, las mismas hipótesis que hablan de una injuria cerebral por los síntomas de depresión y ansiedad, o por lo menos por los mecanismos involucrados en los mismos, le otorgan estos fármacos efectos neuroprotectores. Yo lo coloco con algún signo de interrogación, porque no es que está totalmente afirmado, pero hay estudios in vitro que muestran cierto nivel de neuroprotección de estas drogas.
son drogas que son entendidas como seguras de utilizar y fáciles de utilizar. Y la consecuencia directa de esto es que como se llama, la Organización Mundial de la Salud, con la World Psychiatric Association, tiene un largo historial de entrenar al primer estamento de salud en la detección y en la aplicación de tratamientos para la depresión. Este es un paper ya viejo, 15 años tiene, en donde se da cuenta de cuál fue el resultado de los trainings que se hicieron en curas, peluqueros de mujeres, médicos de asistencia primaria, enfermeros, para detectar depresión e iniciar tratamiento antidepresivo en población latinoamericana. Es decir que, como verán, esta idea no es tan disparatada y de hecho ha tenido un fuerte consenso institucional. Es decir, la idea de atrapar a la depresión ni bien crezca, es decir, a un nivel de prevención terciaria, si quieren, ¿no? Muy bien. Ahora, todo esto ha llevado a que en estos momentos hay un dato que es a mí el que más me impacta, es que los antidepresivos como clase de medicamento, como tipo de medicamento, son los más prescriptos en Estados Unidos. Es decir, es increíble. Se prescriben más antidepresivos que analgésicos o que antibióticos. Y esto es un dato muy, muy duro. Esto es un artículo de JAMA, lo saqué, artículo que vale la pena leer, que es sobre los costos de la depresión en Estados Unidos hacia 2017. Y acá tienen, yo creo, la manera al final del día de ver todo ese racional previo que estamos leyendo, qué consecuencias tiene en términos económicos. Una de ellas es que un tipo de fármaco que uno percibe como muy especializado o como muy ligado a una disciplina relativamente secundaria en el ámbito de la salud, como es la psiquiatría o la salud mental, termina siendo el más prescripto como clase en muchos países del mundo. Y la otra cosa que hay que decir para poder entender lo que vamos a discutir es que cuando uno habla de antidepresivos no está hablando de antidepresivos en general, está hablando en general por los números que hay en todos los países de un grupo de antidepresivos que son los fármacos inhibidores de recaptación de serotonina, tanto en sus formas puras como en los duales, venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, porque se llevan el 80% de la prescripción de antidepresivos a nivel mundial. Esto hay que decirlo. Por supuesto, hay otros antidepresivos con mecanismos muy diferentes, pero ocupan un lugar claramente muy, muy secundario a nivel de prescripción. Entonces, ya para terminar, veamos estos datos e integrémoslos en una ecuación. Lo primero es que tenemos dos enfermedades, como la depresión o los trastornos depresivos y los trastornos ansiosos, que son causantes de los mayores costos sanitarios a nivel mundial. Esto está fuera de duda, por lo menos ahora, ¿no? Y esto se debe a la enorme prevalencia que tienen, que afectan a la población de todas las edades y que generan un costo funcional y tienen un impacto funcional gigantesco. No vamos a discutir eso. Ahora, lo segundo es que en este contexto en el que estamos viviendo se está prediciendo, y con argumentos que uno puede discutir, lo venimos haciendo, pero tampoco es que son gente que está diciendo delirios, es decir, que podría haber como consecuencia la cuarta ola en la pandemia sería un incremento epidémico, o sea, una epidemia sobre la epidemia de depresión. Hay que recordar que los trastornos afectivos hace ya muchos años, por su prevalencia, han sido considerados epidémicos, pero acá sería una epidemia sobre la epidemia. Y por otro lado, tenemos tratamientos eficaces y seguros para el tratamiento de estos trastornos. Por supuesto que hay tratamientos psicoterapéuticos, pero hoy estamos hablando de drogas. Vamos a hablar de estos fármacos que son los más prescriptos a nivel mundial. Y entonces, finalmente, son no solo los más vendidos, sino un aval, no solo ya científico, sino institucional, o sea, de instituciones de la ciencia, que avalan su uso. Entonces, cuando uno hace esta cuenta, la pregunta de ¿por qué no los tomamos preventivamente? Si ya de por sí son muy prevalentes, 6-12% de la población, y esto se duplicaría o triplicaría, son tan seguros, son tan recomendados, ¿por qué no los tomamos antes de que eso suceda? Y evitamos ese incremento catastrófico de costos que implicaría esa cuarta ola del COVID-19. Y bueno, y con esto podemos empezar a discutir. Micrófonos. Sí,
¿Disparas tú, Danilo? ¿Disparo yo? Usted mejor. Ya. Yo creo que esto nos lleva a algunas preguntas. O sea, tú planteas al final la cuestión en el área chica, ¿no? La pregunta final, que es, ¿por qué no la damos antes de? ¿Por qué no le ponemos así como le pusieron yodo a la sal en Chile, por lo menos, para que haya menos bocio endémico, ¿no es cierto? O alguno alguna vez pensó en litiar el agua en algún lugar, etcétera. Bueno, ¿por qué no podamos dar antidepresivos para prevenir algo que sensatamente, aunque sin datos, parece que va a producirse con mayor prevalencia de la que teníamos hasta previo a la pandemia y es un costo monstruoso por todo lo que sabemos? Esa es la pregunta final, pero la primera pregunta que quizás tendríamos que hacernos respecto a este tema es si acaso de lo que entendemos de la depresión o de los trastornos anímicos, que es mucho, pero es bastante poco dentro de todo lo que debiéramos poder comprender o saber, ¿sabemos acaso si se puede o no prevenir algo de esto? Ya no estoy hablando siquiera de la intervención farmacológica. Si tenemos alguna noción, evidencias categóricas de que el fenómeno de un episodio depresivo mayor sea prevenible, sea, si existe medicina, psiquiatría preventiva en esto. Yo creo que es una discusión, una pregunta que parece bastante simple y tonta, pero yo creo que es una pregunta que es muy fundamental y no creo que tengamos claridad ni acuerdo entre nosotros. Yo tengo una pregunta que va antes de tu pregunta, que es muy primaria, que es, ¿estamos en condiciones de diagnosticar estos desórdenes correctamente como para siquiera imaginar un modelo de prevención? Voy a recordar dos cosas. El CAPA del DSM-5 en episodio depresivo mayor es 0.28, es decir, es inadecuado, no funciona. Y el de trastorno ansioso depresivo es menos 0.11. Es decir, técnicamente, el último dato dice que no somos capaces de diagnosticar correctamente estos dos cuadros. Y nos hemos pasado los últimos años, yo tengo aquí grabadas las charlas de Danilo, ¿no? En el tema de que parece ser tan simple que se lo quieren dar a profesionales no preparados, cuando los profesionales más preparados lo hacemos bastante mal todavía. Hacemos mal el diagnóstico correcto o la detección del episodio cuando existe. ¿Cómo estaremos para anticiparlo antes de que exista? No, la respuesta es obvia, ¿no? Sí. Es que aún así, Sergio, aunque eso es obvio de que la respuesta va a ser, esto sería un desastre, ¿no? Si nos vamos a tirar, incluso los psiquiatras, a anticipar las depresiones que van a venir, va a ser un desastre. Sin embargo, eso no dice que a lo mejor sí existe la posibilidad de actuar en individuos de una forma que yo reduzco el riesgo de que haga una depresión después cuando se exponga a más apremio vital. ¿No? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí, pasa que diste un ejemplo tan bueno al inicio que es, yo te diría que es como la mosca blanca, es decir, vos hablaste de un sujeto en donde todos los riesgos relativos que estamos hablando quedan minimizados frente a lo que le queda de vida, al sufrimiento que va a enfrentar. Es decir, conseguiste el ejemplo. Era para hacerlo evidente, pues. A mí o sea, la pregunta que hace José, a mí solamente me genera que la cabeza se me va hacia muchas partes, ¿no? Porque Sergio hace una presentación súper buena, donde hace una serie de statements, una serie de declaraciones que la hemos escuchado 32.000 veces en 32.000 charlas, y cuando él hace la suma y la ecuación, uno dice, ¿por qué no? Digamos, ¿no? Sí, es así, ¿ya? Entonces uno empieza a mirar los datos y los datos también dicen, esto que dice la OMS, digamos, la depresión es la enfermedad que genera más, etcétera, etcétera. Pero los antidepresivos se masificaron en los 90, ¿ya? O sea, ya llevamos 3 décadas de masificación del uso antidepresivo, ¿ya? Siempre hay estudios que muestran de que todavía no se tratan todos los que podrían tratarse. O sea, siempre hay estudios poblacionales que muestran, mira, ¿no? Todavía la mitad de los pacientes con depresión no tienen tratamiento como corresponde, etcétera, etcétera. Pero a pesar de que se ha llegado a la otra mitad, los números, la carga
por depresión, por suicidio, no se mueve nada. Nada, Nada. Cero. nada, A cero. nivel poblacional. Entonces, es raro, ¿no? O sea, es curioso, digamos. O sea, sigue siendo el mismo claim. La depresión es la enfermedad que, bla, 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 ergo antidepresivos, ergo 30 años de expansión masiva del uso de antidepresivos y no pasa nada en términos de la carga que la depresión confiere a la humanidad, digamos, ¿no? Eso por una parte. Lo segundo es lo que dice Sergio. Cuando ahí hay otro claim que dice, la depresión es una enfermedad. Eso es muy raro también, ¿eh? O sea, en psiquiatría no tenemos ninguna enfermedad. O sea, no conocemos la fisiopatología de ninguna cosa. Neurosífilis. Claro, no Sí, conocemos, no conocemos la fisiopatología de ninguna cosa, no conocemos la etiología de ninguna cosa, sospechamos que el trastorno bipolar se comporta como una enfermedad porque es muy genética y tiene un curso muy particular y se comporta de una cierta manera y tiene una alta carga genética. Tenemos también ciertas certezas de que los trastornos del espectro autista se comportan de esa manera. Posiblemente la esquizofrenia, de una manera más mixta entre la carga genética y la exposición ambiental, se comporta de esa manera. Pero ¿qué es pero la la depresión? depresión, ¿La depresión? Así, ¿la depresión es una enfermedad, digamos? No. O sea, creo yo que, ok, puede ser útil para comunicar un concepto importante, ¿ya? Pero cuando uno repite un concepto, en realidad se queda con el concepto, y en ese sentido, al final, el concepto es tan reduccionista que yo creo que entre los colegas no podemos seguir hablando, creo yo, así, mi humilde opinión, de esa manera, ¿ya? O sea, lo otro que se dice en las charlas, así que la depresión es una bolsa de gato, ¿verdad? Esa es otra cosa que uno escucha con frecuencia. Y efectivamente es una bolsa de gato. O sea, entonces, si es una bolsa de gato, es decir, si dentro de la depresión hay distintas cosas, yo creo que hay que tratar de hacer un esfuerzo por tratar de ir señalando cuáles son esas cosas, aunque uno no pueda señalar con tanta claridad. Y una tercera cosa, que es la otra cosa que se me viene a la cabeza, es a propósito de la psiquiatría preventiva. ¿Ah? O sea, tenemos que prevenir, ¿ya? Nada, hemos visto en esquizofrenia muchos años de investigación y de concepto, digamos, respecto a, uno, el pródromo. ¿Ya? ¿Cuál es el pródromo para ir al pródromo? ¿Ya? O cuáles son los años de psicosis no tratada, o tiempos de psicosis no tratada, porque hay que ir ahí, ¿ya? Y la verdad es que efectivamente los modelos relacionados a los pródromos y a la intervención preventiva no terminan de cuajar, no terminan de cerrar, ¿ya? De hecho, los programas de prevención, ¿cómo eran los programas estos de detección temprana de la psicosis? ¿Ya? ¿Ya? Que venían de Australia, que se masificaron en Inglaterra, detección, que estaban hablando de esquizofrenia, ¿ya? O sea, ese era el target. Detectemos la esquizofrenia temprano para ir sobre la esquizofrenia, y cuando empezaron a detectar psicosis temprana, la verdad que en el largo plazo, una mínima proporción de esos pacientes tenían esquizofrenia. La mayor parte de los pacientes tenían, no la mayor parte. Muchos tenían trastorno bipolar, habían unos que tenían drogas, y había algunos que no tenían nada que pudiera ser diagnosticado en plazos medianos. Vamos a ver después qué pasa con plazos más largos, pero en plazos medianos, nada. Entonces, efectivamente los esfuerzos por la detección temprana, por poder especificar pródromos y en ese sentido tratar preventivamente, no terminan de cerrar. Y creo yo que en depresión en particular, no, nada que uno pudiera decir, digamos, ¿no? En ese sentido. mira, Sergio, recién, parece que no estábamos al aire todavía, o quizás sí, preguntaba por qué no tenemos este programa, Psiquiatría en tiempos de virus, en Facebook. ¿Lo dijo ya al aire? En Facebook No, Live. Ah, sí. ¿Te acuerdas que preguntaste por qué no lo hacíamos al aire, abierto a la comunidad? Bueno, aquí tienes una buena razón. Lo que acaba de decir Danilo es como para matarlo, digamos, a Danilo. ¿Por qué? Porque si bien es potente y es provocador y nos debiera hacer a nosotros dentro de la disciplina preguntarnos si realmente tratamos enfermedades o todo lo otro que sabemos que tratamos pero que no son enfermedades, cuando llevamos décadas tratando de decirle a la comunidad general que la depresión no es una debilidad, es una enfermedad. Entonces,
ese concepto efectivamente hay que separarlo muy bien si lo hablamos dentro de la disciplina o fuera de la disciplina. La depresión es una enfermedad, no es un invento del que la sufre, no es no sé qué, no es no sé cuántito. De eso nos hemos dedicado los que nos dedicamos a la comunicación abierta por años, digamos. De una sola charla, Danilo echa por tierra todo eso cuando dice la depresión no tiene nada de enfermedad, si no sabemos nada todavía. Pero avancemos, me Ese es dejan un punto. compartir un par de cosas. Espera, Sí. pero quiero terminar, nada más, eso era nada más que a propósito del comentario de Danilo, pero lo que yo quería decir es, en el tema de la prevención, una palabra, yo tuve la fortuna de tener uno de mis tutores en mi formación fue el doctor Van Putten, que tú mencionaste el otro día, Sergio, ¿no? Teodoro Van Putten, de origen holandés, que trabajó en la UCLA durante muchos años. Él era un hombre brutal, es la primera persona, era muy impresionante verlo actuar con los pacientes. Cuando un paciente le hablaba de sus delirios, se lanzaba una carcajada, le decía, pero ¿cómo puedes pensar una brutalidad como esa si eso es irracional? Y uno decía, ¿qué está haciendo? Él era muy brutal en todo lo que decía. Y nunca olvidaré en una oportunidad en que, con todo lo que él había hecho en esquizofrenia, le preguntaron acerca de cómo podíamos avanzar en la prevención de la enfermedad. A propósito de la prevención de la psicosis que decía Danilo. Y él hablaba de la importancia, estoy hablando de 30 años atrás, de la importancia de que surgieran los marcadores genéticos en esquizofrenia. Esto se lo escuché en la radio, no podía creerlo, quedé estupefacto. Cuando el periodista le dijo, ¿y cómo eso podría permitir, doctor, ayudar el sufrimiento de la esquizofrenia? Bueno, porque algunos van a poder interrumpir el embarazo cuando sepan que traen un hijo esquizofrénico. Lo dijo sin arrugarse, él era muy brutal, pero yo creo que lo traigo a colación solamente para decir que desde hace mucho rato estamos donde mismo, en el sentido de que prevenir, y tengo para terminar y ser provocativo, la sensación de que la psiquiatría se sentó en la mesa de la medicina y ya nos toleran, ya no nos dicen eso que tanto nos decían cuando decíamos que íbamos a ser psiquiatras, nos decían, ¿por qué se va a desperdiciar, doctor? O, qué lástima, te miraban con cara de pena, pero nos subimos a la mesa, nos sentamos a la mesa de la medicina cuando surgieron los tratamientos, Exacto. no a propósito de las teorías, digamos, ¿no? Los tratamientos de interés con económico. Acceso. Los tratamientos que permitían masivamente tratar a mucha gente que tenían interés económico por una parte, pero también que resultaban efectivos por otra parte, que permitían tratar a mucha gente y ver la diferencia. Yo creo que no nos terminamos de sentar en la mesa de los grandes mientras no desarrollemos la capacidad de prevenir. En eso yo creo que nuestra disciplina está todavía muy lejos. O sea, ya podemos bajar el colesterol y con eso hay menos infartos. Ya podemos bajar la presión arterial y con eso hay menos patología coronaria. Pero nosotros estamos en la prehistoria. Bueno, pero a ver, José, porque lo dijiste al principio, para prevenir hay que tener la estructura general que permita hablar de enfermedades, es decir, conocer la etiología, la fisiopatología y la evolución del cuadro. Hasta ahí no llegamos. Entonces, anticipar un modelo preventivo sin conocer en realidad la etiología de la enfermedad y su fisiopatología es una galimatía, es decir, es un invento. No, pero yo quería, porque están preguntando acá en el chat, si Danilo dice que no es una enfermedad, ¿qué es la depresión? Y déjenme compartir una cosita en pantalla. Cuando yo veo esto en abril del 2017, digo, porque esto fue, uno entraba a OMS y veía esto es una burrada, es decir, yo no sé cómo decir. La gente que escribió esto en la OMS está diciendo una estupidez, porque la depresión no es una enfermedad, la depresión es un síndrome. A ver, esto no hay ninguna duda, esto está fuera de discusión. Es decir, si yo digo que la depresión no es una enfermedad, digo un síndrome, estoy diciendo algo del ABC de la medicina, del primer año de medicina. Es un conjunto de síntomas y signos de múltiples etiologías que pueden ir desde el cáncer de páncreas o el Parkinson, el trastorno bipolar o la depresión mayor primaria. Entonces poner que la depresión encabeza la causa de lista de enfermedad es equivalente a decir la fiebre encabeza la lista de causa de enfermedad. Es hacer retroceder la medicina en general al siglo XVII, XVIII. Es decir, acá hay un error conceptual. Cada vez que yo decía esto en público, decían, pero es la OMS, entonces, y yo decía, bueno, sí, pero se equivocaron. Ahora con la pandemia ya podemos decir que la OMS se equivoca con toda tranquilidad, porque se le cayó el aura de suficiencia.
Pero si están de acuerdo, me gustaría compartir el video que tenemos mínimo de una mujer a la cual le diagnostican así la depresión, y miren lo que le pasa. ¿Está bien que haga esto ahora, Sí, compañeros? dele. A ver, porque acá tenemos, esta es una señora que consultó por la depresión, y lo digo así porque no es como la tuberculosis, el COVID, es decir, con nombre y apellido, y no por un síndrome depresivo, y miren lo que le pasó, lo cuenta en un diario en la Argentina. No se escucha, Sergio. Tienes No, que... yo no escucho. No se escucha. Ay, ¿no se escucha? No, entonces no se va a escuchar, no sé cómo se hace. Sí, hay que Qué compartir audio. macana. Mejor, claro, lo probamos otro día. Pero A cuéntame. ver, para, se me ocurrió una manera. A ver así, y así, ¿qué pasa? Ah, así no se va a reproducir. Listo, bueno, nada, ya, listo. Pero cuéntalo, Sergio. Ahora, es una mujer que se presenta en el diario de Argentina comentando, esperen que me fui de acá, ahí estoy, que a los 50 años se divorcia, le diagnostican depresión, tiene el síndrome completo, cumple los criterios de DSM-5 y que le dan antidepresivos. Y está en tratamiento durante 5 años con antidepresivos y sufre 10 internaciones por intento de suicidio, episodios de descontrol conductual, a la cual le decían que nada, que era porque no podía asumir el divorcio, que tenía la señora un trastorno bipolar. Después de 5 años de tratamiento, alguien dejó de diagnosticar el síndrome y se ocupó de diagnosticar en qué trastorno estaba involucrado ese síndrome. Hay depresión en el trastorno obsesivo compulsivo, en la ansiedad, en el Parkinson, en la demencia, en el autismo, en el ADD, es decir, nada menos específico que la depresión. Entonces, ¿qué hacen? Nada, la señora cuenta que una vez que le hacen el diagnóstico, mejora y termina diciendo algo interesante. Dice que, por un lado, estos medicamentos son muy fuertes, es decir, pueden hacer mucho de bien, pero pueden hacer mucho de mal si están mal indicados. Los antidepresivos, hay algo que tampoco se dice en esta simplificación del problema, solo son efectivos en un tipo de depresión, que es la depresión mayor unipolar moderada severa. Ni siquiera en la depresión mayor leve moderada. En la depresión leve moderada no se separa del placebo. Estamos hablando de más de la mitad de las depresiones no bipolares. Ahora, cuando se hacen y ya tenemos el EPIDEP y el estudio Bridge, se va a los centros primarios de atención y se recibe a gente que consulta por síndrome depresivo, es un síndrome, la mitad son bipolares. Entonces, esta idea de depresión, antidepresivos, que es lógica, ¿no? Es decir, el nombre de ambas cosas cuaja, y está cuajando porque se venden como el agua, está basada en un error, pero epistemológico de jardín de infantes. Es decir, que parte de que la depresión es una entidad consolidada que podría determinar acciones, por ende preventivas, de prevención terciaria, secundaria, y por qué no primaria, como provocativamente estamos proponiendo acá discutir hoy. Es decir, yo creo que este es el primero. Primero, ni siquiera somos capaces de diagnosticar correctamente el síndrome. Pero una vez que diagnosticamos el síndrome, nos queda un diagnóstico diferencial dramático, muy difícil de hacer, con muy pocos elementos, donde hay muchísima discusión. Es decir, por ejemplo, digo, no, este señor tiene ni siquiera depresión mayor no bipolar, tiene depresión secundaria. ¿Da lo mismo dar un IRS si esta depresión secundaria es secundaria a Parkinson que a cáncer de páncreas? No, no da lo mismo. O sea, ni siquiera. O sea, es tan complejo el territorio que solo esta simplificación, que dicha así parece, no, a nadie le pasa esto. ¿Quién se va a equivocar así? Todos sabemos que es un síndrome. No, no sabemos. La Organización Mundial de Salud, cuando la gente entra a la página, le dice que la depresión es una enfermedad. Es decir, este es el modo que se ha comunicado, este es el modo que se enseña. Recién la doctora Opel preguntaba, siempre nos han dicho que el duelo no complicado no se trata. Bueno, como ese era un problema, el DSM-5 se desentendió del problema. Es decir, agarró y dijo, no sé qué hacer, olvidémoslo. Saquemos el duelo complicado del paño y pongamos ¿cómo se llama? Nada, lo sacaron. Sí, yo creo que este es el punto en donde arrancaría la discusión. Es decir,
¿somos capaces de diagnosticar la mayor fuente de consulta que tenemos adecuadamente? Yo creo que no hay ningún número que lo demuestre, ninguno. Entonces, solo desde ahí se puede partir a empezar a solucionar el problema. Después tenemos que charlar qué son estos fármacos que prescribimos con tanta frecuencia, ¿no? Me callo. Danilo. Sí, lo que pasa es que hay varias sobre lo mismo, digamos, acerca de cómo entonces se hace el awareness a la comunidad respecto a la depresión, y que sí puede ser útil hablar de depresión como una enfermedad en la población y eso. Yo, el tema de tratar a la depresión como una enfermedad ya es un concepto de los 70, ya, cuando se estaba cuajando el DSM-3, de hecho, ya, en donde Gerald Clerman, Mirna Weissman empiezan a hacer la terapia interpersonal de la depresión y empiezan a tratar de objetivar los criterios y en ese sentido a tratar de tener consenso en cuanto al diagnóstico y tratar a la depresión como una enfermedad, tal como uno pudiera hablar de otro. Y por ahí parte, digamos, la homologación. Ahora, aparece en la parte inicial de las guías australianas y neozelandesas de depresión, que están muy buenas, de hace pocos años, y dice que probablemente a los anglosajones, probablemente a los anglosajones les sirve pensar en la depresión como una enfermedad. Es útil, ¿ah? Es útil porque es como tratan al cuerpo como si fuera una herramienta. Entonces, es como el auto. Tengo que ir donde el doctor para que me solucione el problema y salgo de ahí. ¿Ya? Ok, pareciera ser de que en ciertas culturas o en ciertos lugares hablar de depresión como una enfermedad tiene utilidad. Y si es útil efectivamente para comunicarse y todo, a lo mejor es válido. Pero lo que dice la guía neozelandesa y australiana es que, por lo menos en su población, no funciona, y no funciona porque genera estigma, ¿ya? Y no funciona porque genera, perdón, victimización. ¿Ya? No, lo que pasa es que tengo depresión, y como tengo depresión, se me tiene que pasar, ¿ya? Así como algo externo. ¿Ya? Entonces, puede ser de que efectivamente sirva hablar de depresión como una enfermedad en algunas situaciones o con algunos pacientes, puede ser que sea útil, pero puede ser que también no solamente no sea útil, sino que incluso puede hacer daño el decirle a una persona, no, usted tiene depresión, y efectivamente descuidar todos los aspectos psicosociales que están involucrados en su estrés crónico o en su duelo o en la situación vital que está pasando, ¿ya? Esperando que un antidepresivo, porque eso es lo que ocurre, depresión, antidepresivo, esperando que un antidepresivo me saque esto, ¿ya? Como si fuera como si fuera un virus, como si fuera una infección, ¿ya? Claro, un antibiótico. Y en ese sentido, el hablar de depresión, de nuevo, puede ser útil en ciertos contextos, pero puede no ser útil en ciertos contextos, y hasta donde yo conozco, no hay investigaciones en nuestra población latinoamericana, particularmente en la chilena, de cómo operan ambos conceptos en la población. A ver, pero yo creo que la verdad que no es tirar un cohete a la luna, así para corregir esto. Simplemente si en la misma página web de la Organización Mundial de la Salud dijera, las depresiones son la causa de mayor pérdida de salud y costo sanitario en el mundo, se está diciendo perfectamente la verdad, el usuario dice, son las depresiones, ¿cuál tendré yo? Es decir, ¿no? Pues podría, si yo digo las infecciones, remito al usuario a buscar qué tipo de infección tiene. Pero yo digo, la infección es la infección. Y fíjense, por ejemplo, acá, que tenemos algunas enfermedades virales hemorrágicas, después hay que salir corriendo y decir, si tiene fiebre no tome antifebriles, porque producen hemorragia. Es decir, ahora, la fiebre como síndrome está mucho más entendida que la depresión, es decir, como síndrome, decía, encima. Digo, dos preguntas de acá del público. Una, Carmela dice que los psiquiatras no damos antidepresivos a todo el mundo porque no preguntamos por genética y por todos los elementos diferenciales de trastorno bipolar. Bueno, sí, Carmela, tenés razón, estamos todos de acuerdo, estamos de hecho acordando con eso, pero también es cierto que esto ha trasvasado la psiquiatría. Es decir, en estos momentos prescriben antidepresivos todos en el estamento de la medicina, y esto se ha hecho a nivel institucional, entrenando médicos de atención primaria. De hecho, la mayor proporción de antidepresivos no la prescriben los psiquiatras, la prescriben los médicos. Pero
hoy hablamos de fármacos, pero lo mismo pasa a nivel psicoterapéutico, Carmela, es decir, la psicoterapia cognitiva comportamental tiene bajo impacto en la depresión bipolar y sin embargo se inicia la psicoterapia cognitiva comportamental sin tener en términos del esquema que se va a utilizar la prospectiva que tiene el trastorno bipolar, que es bien diferente a la del trastorno depresivo mayor. Es decir, este es un error que trasvasa. Hoy hablamos nosotros de fármaco porque nos toca, ¿no? Es decir, porque es psiquiatría en tiempos de virus, pero esto es un problema en la salud mental en general. Así que... Y Claro, después, no es que está faltando nuestra visión de los factores psicosociales como causales también de nuestras enfermedades. Tenemos muy claro que están ahí, solo que tampoco ahí tenemos la evidencia respecto de la capacidad preventiva. Porque ¿dónde está esa exacto. evidencia? Yo no sé si ustedes la conocen, yo no la conozco. Uh-huh. Después Barra ahí pregunta por los efectos de estos fármacos, que era, ahí déjenme compartir un minuto, que está pasando algo. Yo creo que esto que estamos charlando tampoco es que somos unos iluminados, lo que estamos trayendo a esta discusión es algo que está sucediendo en la psiquiatría en general. Esta es una discusión que no es que nosotros tres estamos teniendo, o ustedes también le están compartiendo. Cuando uno ve los datos actuales, están empezando a pasar cosas. Es decir, por ejemplo, una es que los famosos antidepresivos IRS no son tan seguros como se dijo, se viene diciendo. Es decir, este es un estudio que estábamos haciendo en ARIA, un estudio que lleva adelante Sebastián Camino con el resto del equipo, en donde analizamos 500 posts de usuarios que toman antidepresivos. La mayoría de ellos obviamente toman IRS. Y como pueden ver, primero que hay una lista de efectos adversos reportados por ellos que son mucho más amplia que la habitualmente que se tiene en cuenta, que en general se dice que producen náusea, diarrea y ese tipo de cosas, pero como pueden ver, lo más importante es que los que se reportan como de mayor intensidad o de mayor impacto son los síntomas conductuales, que son la disminución del deseo sexual, la anorgasmia y el aplanamiento afectivo y la disminución de la creatividad. Es decir, esto es un territorio donde ha habido una negligencia enorme. Los reportes de efectos conductuales de estos antidepresivos, me refiero de efectos conductuales negativos, están desde el inicio del lanzamiento de estas drogas. El Listening to Prozac es años después de que sale la fluoxetina al mercado. Ahí ya se contaba esto, se ignoró. Lo que esta investigación que estamos haciendo en ARIA demuestra es que encima son la mayor causante de pérdida de funcionalidad y de abandono del tratamiento. O sea que esto que parece un chiche de especialistas sería en realidad el problema más importante que dan estos fármacos. Y el otro, si lo ven al extremo, es la abstinencia, que es el otro tema dramático. Yo solo puedo hacer un tratamiento preventivo si ese tratamiento después no genera un costo adicional a la enfermedad que estoy tratando que sea superior a la misma. Y lo que se está viendo, y desde hace mucho tiempo, es que estos antidepresivos son nada sencillos de dejar de tomar. Esta es una nota que disparó gran parte de la polémica, pero fíjense, no salió en Journal of Affective Disorder y en American Psychiatry, salió en el New York Times. Un periodista encontró un post de una persona que ya se sentía bien de su depresión o de lo que sea y quería dejar de tomar antidepresivo y no podía, porque cada vez que dejaba de tomar su antidepresivo IRS le pasaban cosas tremendas. Y aparecen una serie de artículos en el New York Times de historias de gente contando cómo no pueden dejar de tomar estos antidepresivos, ¿no? Ahora, cuando uno va para atrás, y puse ahí un montón de papers, y no en revistas de cientología o de antipsiquiatría, Psychotherapical Psychosomatic, salió el año pasado un Journal of Clinical Psychiatry de Giovanni Fava, es decir, que acá hay el conocidísimo efecto de descontinuación temprano, pero que hay un síndrome de descontinuación tardío muy complejo, muy grave, y de consecuencias totalmente impredecibles cuando uno usa estos fármacos. Son muy fáciles de dar, muy difíciles de retirar. Y volviendo con las fechas, miren esto, esta es la primera guía en el mundo, CanMat ni lo considera, CanMat, que es la más influyente, ni lo considera, me estoy refiriendo a la guía del NICE, en donde dice, guarda, cuando ustedes van a dar un antidepresivo, la posibilidad de retirarlo tiene que estar en el modo en que lo prescribe a la hora de seleccionar un antidepresivo.
¿no? Porque el 80% de los que se prescriben son justamente los más difíciles de retirar. Y los que son más fáciles de retirar son los que menos se prescriben. Es una cosa diabólica. Y les vuelvo a abrir la fecha, es octubre de 2019. Y esto se sabe desde 1990. Es decir, ¿a qué voy con esto? Es decir, de nuevo, hay una subestimación hay una sobreestimación de nuestra capacidad de diagnosticar y la comprensión que tenemos del problema, y un error epistemológico todos estamos compartiendo respecto de que la depresión no es una enfermedad, es un síndrome. Ahora, segundo, hay ¿cómo podría decir? Una reducción de lo que estamos dando, respecto de lo que estamos dando. Es decir, la idea de que son antidepresivos, esa forma de mencionar estas drogas, esconde su efecto. No son antidepresivos. Son reductores del rango de emocionalidad. Eso conlleva un efecto antidepresivo y antiansioso en algunos casos, pero en otros conlleva una patología que es tan importante como la que se intentó tratar. Lo mismo que pasa con los anticoagulantes, con los inmunosupresores, etcétera, etcétera. No es que somos malos los psiquiatras. Lo que estamos Sergio, y solo para agregarte pudor, el que ya tenemos, a propósito de la telepsiquiatría, con esto de que te paso al tiro después la palabra, Danilo, han surgido pacientes que yo veía hace 20 años y que no me venían a ver porque eran muy, muy remotos de donde son, muy lejanos. El viajar era muy largo, era muy caro, y han vuelto a consultarme pacientes que no veía hace 20 años. Algunos es de cierto, ellos, está pasando. Sí. y en algunos de, no es que por primera vez me doy cuenta de esto, y el pudor lo he tenido antes, pero ahora se me ha hecho más evidente. Algunos de ellos llevan 20 años tomando algunos IRS que yo les recomendé, Sí, yo también. sin que hayan vuelto a tener ni siquiera evidencias de alguna reactivación de ningún tipo en estos 20 años, que si hubieran venido a control, no lo hicieron por lo lejos y todo lo demás, se los hubiera sacado. Pero no lo hicieron porque cada vez que trataron de disminuirlo, a los 3 años de estar sano, a los 5 años de estar sano, sentían que no, yo no puedo dejar esto, yo lo necesito de por vida, porque y ahí están, 25 años tomando remedios que a lo mejor no debieron haber tomado. Es solo parte del pudor que la pandemia ha puesto más de manifiesto como fuente, ¿no? Danilo. No, yo he estado mirando los comentarios que están todos muy buenos y nada, también Se agradecen. se agradecen y también en este espacio tan corto dan ganas de hablar de muchas cosas, digamos, porque efectivamente quedan muchos cabos sueltos, ¿ya? Porque efectivamente las declaraciones son así, los statements pueden ser demasiado provocadores. Pero cuando uno dice no es una enfermedad, no quiere decir que uno no crea que puede haber una enfermedad psiquiátrica o una enfermedad mental como si fuera una enfermedad. Lo único que uno está diciendo es que uno no lo sabe, ¿ya? Y que en ese grupo, efectivamente, hay una serie de condiciones. De hecho, ahí se dice, ¿por qué no se separa en, síndrome, evento, trastorno? Bueno, así se hace, digamos, así, de hecho así funciona el DSM, así funciona la taxonomía, digamos, con síntomas, eventos y trastornos, y en ese sentido la depresión. Lo que pasa es que cuando efectivamente uno repite un claim, se tiende a reificarse y se transforma en otra cosa, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando una persona se deprime, ¿ya? Como decía Sergio, puede tener trastorno bipolar, y eso tiene un enfrentamiento que es muy distinto a la depresión que no es bipolar, ¿ya? No se usan antidepresivos, la gente tiene que tener horario ordenado, se usa litio, se usa la motrigina, no hay que fumar marihuana. Lo dijo. Lo dije. Ahora. Está muy bien, está muy bien. Ahora. Le vamos a tirar. Ahí del comando Bob Marley. Ahora. Hay que hacer ejercicio. En una situación como esta, me refiero a pandemia, cuarentena, COVID, etcétera, etcétera, va a haber gente que se va a deprimir por estrés crónico, ¿ya? De hecho, los modelos animales que más son útiles en la depresión son modelos de estrés crónico, ¿ah? El modelo del estrés leve sostenido de los ratones, ¿ah? Y hay mucha gente que se estresa, y cuando sostiene crónicamente el estrés, efectivamente su capacidad de modular el ánimo se cansa y se fatiga y efectivamente se deprime. De hecho, lo que mejor se ha demostrado de los antidepresivos es que son buenos antiestresantes, y ahí, bueno, hay otras claro. sopa, digamos, ¿ya? Eso le daría pertinencia para el COVID.
hay otras personas que cuando se van a deprimir, por ejemplo, una persona que era un gran empresario que estaba en su cima y que ya tiene 50 y algo, 60, y que en estas circunstancias quiebra, ¿ya? Y quiebra y se va a deprimir profundamente, ¿ya? Y puede deprimirse por la quiebra, la herida narcisista, pueden ser muchas cosas, pero una de las cosas Derrota que le puede social. ocurrir es lo que le pasa a los machos alfa en los animales gregarios cuando llega el macho beta y el macho alfa tiene que irse no al macho beta, se va al macho omega y se deprime. Le sube el cortisol, le baja la serotonina, le salen úlceras, se encorva, se deprime. Ahí hay otro tipo de depresión. Muchos animales, y en ese sentido aparentemente un cuadro evolutivo, cuando fallece un ser querido, un ser cercano, una figura de apego podríamos llamar, se deprimen. Y eso aparentemente es algo muy evolutivamente conservado, no solamente cultural, sino que hay algo de eso también ahí. Probablemente esas depresiones tengan otra forma. O sea, estrés crónico, trastorno bipolar, la derrota social que se llama, el entrampamiento, el duelo, son todas formas distintas de enfermar y que probablemente encierran distintas fisiopatologías y que probablemente requieran distintos tipos de enfrentamiento. Lo que pasa es que en este momento nuestro lenguaje, nuestra manera de comunicarnos no nos permite diferenciar ninguna de estas. No tenemos tratamiento, digamos, y cuando se va a tratar y es tautológico, cuando se va a probar un nuevo tratamiento para la depresión, va a la bandada y no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque se están mirando distintas cosas a la vez. Entonces, no es que uno no crea que exista una enfermedad, sino que existan distintas condiciones. El tema es que estamos muy limitados en nuestra capacidad diagnóstica y efectivamente todo lo que ocurre en el cerebro es complejo, ¿ya? Por lo tanto, creo yo que fue un error pensar de que efectivamente la depresión se podía diagnosticar por 2 preguntas y pensar que después de esas 2 preguntas podría ir un IRS. Eso yo creo que fue un error, ¿ya? Plantearlo de esa manera. Nada de lo que ocurre en el cerebro puede ser sencillo y diagnosticar depresión es difícil y tratar depresión es difícil, ¿ya? Entonces, Difícil. creo que es sincerar las cosas, digamos, a mi manera de ver. Sergio levantaba su manito. Sí, de nuevo pedimos disculpas por no poder ser tan dinámicos con las preguntas, nos encantaría, pero crean que técnicamente son 20, 30 preguntas, estamos hablando, son 128 personas viendo, lo ideal sería que puedan hablar, pero no le encontramos la vuelta, capaz no la tiene, digamos, no es que... Ahora, una de las preguntas era sobre los factores psicosociales, porque uno podría decir, bueno, si sabemos que los factores psicosociales son, como sea, podrían ser un productor de cuadros depresivos ansiosos, podríamos hacer prevención desde las cuestiones psicosociales. Y recordé el caso de China. China es el único país que reporta prevalencia de depresión menor al resto del mundo. Hay una discusión si es por cómo se toman, si los instrumentos están bien adaptados a la cultura china, pero después de mucho dato, charlando bueno, no me acuerdo con quién, pero con una persona importante me decía, yo creo que sí están bien los datos, y yo sospecho que el hecho de que el gobierno chino obliga a la población en general a hacer 1 hora de ejercicio por día, ustedes saben, paran y hacen ejercicio en el trabajo, en la calle, en la casa, sería el factor preventivo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, esa es una muy buena idea, esa es una muy buena idea. Ahora, de nuevo, ¿cómo lo implementaríamos? Porque yo no sé si estoy tan seguro como individuo que vive en una civilización occidental que aceptaría la imposición gubernamental de hacer ejercicio por determinado tiempo para evitar de nuevo volvemos a lo del casco, ¿no? Es decir, estas cosas donde uno tiene que aceptar una conducta en función de un bien no solo individual, sino común. Digo porque si no también las intervenciones psicosociales, parece que las intervenciones psicosociales son gratuitas y buenas y hippies, y los fármacos son caros y malditos. Guarda con las intervenciones psicosociales, pues nada son gratuitas. Es decir, yo siempre le digo a los pacientes, a los colegas, ¿no? Guarda con lo que ustedes preguntan, porque un odontólogo, un oftalmólogo, no le puede decir a un paciente que se saque la ropa para examinarle los dientes o los ojos, porque no tiene por qué obligarlo a mostrar su desnudez para algo que no lo requiere, ¿no? Eso no solo es una cuestión de pudor, es una cuestión de pertinencia. Y obligar a una persona a realizar determinada conducta, por más que esté bien,
Y ya sabemos cuánto dura lo bien. Dura en general poco tiempo en la historia humana, lo que es bueno, lo que es malo. Digo, tampoco es gratuito. Entonces, porque si no decimos, bueno, los modelos de prevención hay que sacarlo farmacológico porque es grave, y volviendo al ejemplo que pusieron ustedes al principio, cuando se hicieron los estudios de Bonn o de Colonia o los australianos con este hombre, estoy muy enojado con él, se me fue el nombre, gracias a Dios, Patrick McGorry, guarda que las personas entraban, el paciente y su familia, en un modelo de psicoterapia cognitiva comportamental para prevención de la psicosis que no funcionó. Yo no sé si eso estuvo bien. Es decir, ¿se entiende? Ahí se inició una acción que decía, bueno, pero es una psicoterapia, no va a pasar nada. A mí no es una cosa que me cause gracia sentarme delante de un profesional a contarle cosas que espontáneamente no tengo ganas de contarle en función de prevenir algo que no sé si se va a prevenir o no. Sí. Eso. Se nos va yendo el tiempo, nos quedan solo unos minutos. Sí. ¿Perdón? No, estoy No. viendo el chat, está buenísimo. Sí, ¿Puedo hacer para guardar esto? Hay mucho tema ahí. Hay alguien que también plantea que justamente como los elementos psicosociales son tan pobres o son tan pobremente seguidos, son tan difíciles de disciplinar en la población, etcétera, etcétera, aquellas cosas que podrían ser como por ejemplo el ejercicio, la higiene del sueño y algunas otras recomendaciones generales. ¿Por qué no entonces prevenir justamente con alguna intervención farmacológica que pudiera servir? Si decimos que al final el estrés, de nuevo, esto es muy reiterativo, Sergio, pero si el estrés es lo que parecería fragilizar a las personas en estos cuadros cuando tienen vulnerabilidad o cuando no la tienen también, ¿por qué no, si los fármacos antidepresivos, está bien, están mal llamados, debieran llamarse antiestrés? Entonces, ideal, perfecto, pegan aún más. Moduladores del estrés, porque tampoco es que te quitan el estrés. No, Moduladores de la reacción al estrés. Pero yo te pregunto, todos los que nos dedicamos mucho a la bipolaridad tenemos tenemos mandamientos, ¿no? Y sabemos por qué los antidepresivos no pueden ser dados a la bandada. Porque le estamos haciendo daño a un porcentaje importante de los que nos consultan. Porque todos los estudios dicen que cuando un bipolar consulta con una depresión mayor, 75% de las veces se va con un diagnóstico equivocado y un tratamiento equivocado. Todos sabemos eso. Y no ha mejorado, entre paréntesis. 10 años, 20 años, y no mejora el valor. Pero yo te pregunto, si hipotéticamente pudiéramos, no sé cómo, suponga que llega un marcador biológico, genético o algo que nos permita hacer una resonancia magnética a la mente de las personas y podemos determinar quiénes son bipolares y los sacamos del grupo. Te prometo que no vas a estar tratando con antidepresivos a ningún bipolar que está desprotegido de estabilizadores. Entonces, con el resto de los personajes de las personas de este mundo, ¿qué tal? ¿Podríamos entonces usar? Bueno, podríamos darle antidepresivos, esto, en dosis chiquitas que parecen ser dosis a veces ni siquiera antidepresivas, con lo que pudiera eso traer, sino que pudieran ser más antiestresantes, un poco ansiolíticas, mejoran el tema de la saliencia, el desgarro de la vida se hace menor. De nuevo, alguien lo pregunta ahí con legítima derecho, ¿no? Muy bien. ¿Podríamos? Así como la depresión es un síndrome y no es una enfermedad, los antidepresivos son una clase de fármacos tan heterogénea que impediría responder esto de manera general. Yo no estoy tan seguro que habría que dar. Por ejemplo, el riesgo de quedar enganchado por el síndrome de withdrawal o post-withdrawal syndrome con un IRS, yo creo que es un condicionante muy serio para elegirlos como fármacos de primera elección en esta hipotética intervención que estamos discutiendo. Será mejor bupropión, será mejor mirtazapina, gomelatina, desipramina, nortriptilina, es decir... Benzodiazepina. Y dicho esto, benzodiazepina, litio, ¿por qué no? Porque cuando uno revisa los datos de litio en depresión no bipolar, mamita, funciona mejor que los antidepresivos, es decir... Nada, no sé. Obviamente, va a dejar a mucha gente confusa con eso último. No, pero hay que decir algo y me callo. Guarda, no estamos hablando de que no funciona. Yo mañana, el lunes, voy a indicar un antidepresivo, como decía ahí, en un caso de depresión severa, y voy a tener una chance del 40% de generarle un alivio significativo a esta persona.
Lo que tenemos que contrastar es de dos datos. Primero, que la Organización Mundial de la Salud nos insta intangiblemente a seguir ese racional medio chistoso que pusimos, pero que de chistoso no tiene nada. Y segundo, que hoy en día los antidepresivos son los fármacos más vendidos a nivel mundial como clase. Esta discusión no puede dejarse de tener. Justo, y que nuestra disciplina ha sido frívola en evaluar Exacto. todas las consecuencias eventualmente negativas de su uso indiscriminado. Yo creo que eso hay que aceptar. Todos nosotros hemos sido frívolos por las últimas décadas, desde que Prozac salió en la portada del Newsweek, nos sumamos a la fiesta, eso nos puso pantalones largos, ¿no es cierto?, en muchos aspectos, pero nos convirtió también a lo mejor en prescriptores un tanto frívolos de fármacos que parecían muy, muy inocuos inicialmente. Porque, y disculpame no me acuerdo cómo se llama Kirsch, es el antidepresivo famoso. Ahora, Kirsch se está peleando por 2 puntos en el efecto de tamaño de los estudios. De todo esto no dice nada Kirsch, ¿eh? Ojo, él dice si tienen 2 puntos de tamaño de efecto, 1.5. Esa es una discusión idiota, porque personalmente, al final uno le prescribe a una persona, no a un metaanálisis. Entonces, si a la persona le funcionó, a esa persona le funcionó. El problema es este concepto frívolo de la depresión y de las drogas por otro lado. Ahí es donde la discusión es floja. No sé si están de acuerdo con esto. La discusión de Kirch es un detalle matemático que no va al caso. Totalmente. De acuerdo. Yo creo que la próxima semana... Danilo, palabras al cierre, y vamos a tener que ir cerrando, Danilo. Sí. Cierro. No, la próxima semana creo que debiéramos hablar de los fármacos. Yo creo que hoy día hablamos harto acerca del concepto de la depresión y solamente cerrar ahí con respecto a que, porque no es, como dice Sergio, no es drogas o fármacos versus intervenciones psicosociales, sino que simplemente saber qué estamos haciendo, ¿verdad? Y si sirve o no sirve, ¿ya? Y a quién le sirve, ¿ya? O sea, hacer ejercicio físico parece que es bueno para la gente que tiene trastornos del ánimo, regular los ritmos circadianos es vital en las personas que tienen trastorno bipolar, no consumir drogas que inestabilizan el ánimo es vital para la gente que tiene trastorno bipolar, y un poco más allá ya no empiezo a tener muchas certezas. Probablemente hacer mindfulness le sirve a mucha gente, probablemente hay algún grupo que le sirva más, pero cuando empezamos a hablar de los factores psicosociales, en realidad ya estamos yendo a una inespecificidad que efectivamente no sabemos a quién le va, porque al final del día tenemos que lidiar con los pacientes que vienen a la consulta y en donde tenemos que hacer intervenciones que nosotros sepamos que sean específicas para ellos, ¿ya? Por otro lado, los factores psicosociales probablemente escapan al dominio y al ejercicio que podamos hacer los psiquiatras, en términos de que dependen de muchos otros aspectos y ahí efectivamente se sale de nuestra expertise. Pero tiene que ver con qué cosas sabemos y a quién les sirve, ¿ya? Y ahí creo yo que hoy día hablamos de fármacos, pero ahí las intervenciones psicosociales también cada una tiene lo suyo, digamos, respecto a dónde sirven, porque si hace bien, como dice alguien, si hace bien, también hace mal, ¿ya? Por lo tanto, es importante indicarla adecuadamente porque también puede tener efectos secundarios, ¿ya? Y eso pasa tanto para los fármacos como cualquier otro tipo de intervención que uno pueda hacer. Sergio y Danilo, me he sentido hoy día con pacientes sometido a la disyuntiva que tú planteaste ayer en nuestro Psiquiatría en tiempos de virus que presentamos ayer, Sergio. Me he sentido con cada uno de los pacientes ante la pregunta de, este es uno de esos casos en donde no sé si debo intervenir, y si voy a intervenir, ¿será con benzodiazepina? En realidad hay una patología previa, pero no se está enfermando de esa patología previa, tiene síntomas de angustia. Me surgió toda la mañana esa discusión y creo que debiera ser el tema que abordemos la próxima semana. No sé si les parece. O sea, ¿qué fármacos, cómo, por qué? A lo mejor incluso con viñetas. A mí me pareció muy útil la manera en que nos ofreciste, Sergio, el ordenamiento, ¿no? del tema de la angustia, de cómo abordamos la angustia en pandemia. Y yo creo que al final se va a traducir y sería útil para los colegas eso, la discusión de, y en un caso así, ¿será que solamente le doy benzodiazepina inicialmente? ¿Será que acompaño un rato más? ¿Cuándo intervengo? ¿Es tarde? ¿Es demasiado temprano? ¿Cuál es el momento correcto? Y todo eso. Como hay una palabra que me gusta mucho que dice Sergio a la Argentina, déjenme decirla, para agregar un aspecto que tiene que ver con que esto ocurre online, ocurre con la pandemia en su semana número tanto, ¿no?
guarda, como dice Sergio, guarda que yo estoy viendo algo que no sé si me lo estoy imaginando, pero a propósito de que en Chile apareció la fake news de que venía una hibernación, no sé si tú supiste, Sergio, eso, pero se habló de que en Santiago venía hibernación, ¿no? Que sencillamente era un lockdown, así que todo el mundo enjaulado, no se sale a ninguna parte ni con permiso ni con nada. He tenido, ya pienso, unos 10 pacientes, pues esto pasó hace unos pocos días nomás, al menos unos 10 pacientes que han presentado un salto cuántico y cualitativo en la cantidad de angustia y en el eventual desate de un episodio anímico, solo a partir de ese momento. Es como que venimos tolerando la angustia del aislamiento, y de repente, como me decía una paciente, con 3 permisos a la semana logré organizar mi vida, y realmente ha sido muy difícil, hablando como hablábamos, ¿no? De qué le toca a las mujeres, lamentablemente, en forma desigual. Pero si me lo bajan a 2 permisos a la semana, yo no soy capaz. Yo renuncio, me decía una. No, yo hago agua y me voy a enfermar. Y empiezan a enfermar. Es impresionante. Me acordé de cuando fue el Viernes Negro, aquel de la bolsa que se murió medio, o sea, todo el mundo se deprimió, ¿no? Pero cuando fue la recaída a la semana después, se suicidaron muchos. No sé si se acuerdan de eso, ¿eh? En Brasil hubo todo un espanto muy impactante. Aquí pasa algo, guarda con eso, ¿eh? Que importante estar atentos a cómo las medidas de la autoridad y la manera de comunicar la autoridad, incluso cuando es una noticia falsa, puede tener un impacto clínico en muchos de nuestros pacientes delicado. Eso, estamos cerrando. ¿Alguien quiere decir algo más o nos vamos? Yo quería decir una cosa de reconocer a los colegas que nos están escuchando por las preguntas y los comentarios. Es decir, primero que hay gente mucho más maldita que nosotros hacen unas preguntas. Les sugiero que tengan un programa si lo vemos, porque esa capacidad de escarbar la herida es notable. Y nada, la verdad está buenísimo. Malvados. Estoy leyendo. Sí. Vamos el otro viernes. Nada. Danilo, ¿algo más? No. Tenemos que hablar de angustia, que yo creo que es el tema subvalorado. Ese. Y para meter otro pelo más en la sopa. Y los antipsicóticos están saliendo acá jabonados, ¿eh? Pero... no se salva ni uno. Tenemos que ponerlo en la palestra también para ver cómo van ahí en el manejo de la angustia. Y a propósito de lo que tú dices, la angustia puede subir súbitamente, y esa es una característica de la angustia, y la angustia puede bajar súbitamente también. Así que tenemos que conversar de angustia, ¿ya? Pero qué interesante mantener los oídos abiertos, ¿no? Y poder dialogar acá. Bueno, sí, hay muchos comentarios que siguen apareciendo. Alguien muy cariñoso dice, no se vayan. Gracias. Para tu paciente, vamos a hablar de angustia. Para decirle a tu paciente una frase muy técnica, hace falta una gota para rebalsar el inodoro. Y el inodoro, ¿eh? Sergio, gusto de verte. Danilo, gusto de verlos. Que estén bien, sigamos cuidándonos. Todas las medidas que hay que seguir porque está feo, está muy feo. Acaba de salir ahí el valor de 200 y tantos fallecidos hoy día en Chile. Es un horror, esto es un horror. Así que vamos, fuerza que se pueda. Y suerte también. Suerte también. Cuídense. Chao. 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 Hasta el próximo día.